No seré el único profesional que se ha encontrado en la consulta casos en los que la situación de un paciente ha empeorado claramente después de acudir a una de estas pseudoterapias, es decir, con un factor iatrogénico importante. El problema que muchas veces sucede es que el paciente exige tener derecho al tratamiento de elección que él quiera, pero no maneja la información suficiente. Por tanto, creo que sin información suficiente uno no puede tomar las mejores decisiones. Entonces creo que es importante que se supedite ese principio de autonomía hasta que uno alcanza por completo toda la información a su disposición. El problema cuando ocurre un accidente nunca ocurre por una sola cosa. Entonces la falta de información está claro que es crucial. Asesoramiento, educación, información es lo más importante, tal vez lo mejor que podemos hacer por los pacientes, y tenemos que ser muy buenos en este área. Y segundo, que hay muchas terapias llamadas complementarias, no sé muy bien un poco. El término complementaria quizás es para evitar otro tipo de expresiones, ¿no? De terapias no validadas. Que la ciencia avanza. Es decir, precisamente esta gente que plantea estos tratamientos son impertérritos, siempre son los mismos, no se modifican, y además recurren a que son milenarias, ¿no? Porque por los siglos de los siglos van a seguir siendo, son estáticas. Entonces, aquello que es estático nunca va a ser mejor que lo que se modifica y avanza con el conocimiento. Eso es lo que es la ciencia. Bueno, a mí esto que preguntas me evoca principalmente, o me vienen a la cabeza dos cosas fundamentales. Una es sobre el principio de autonomía. El principio de autonomía es una de las 4 reglas básicas en bioética. Es una de las cosas que hay que respetar en el paciente. El principio de autonomía es algo que desde los juicios de Nuremberg, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, se hizo mucho hincapié en él. El principio de autonomía debe respetarse por encima de todo. El paciente tiene que estar informado, tiene derecho. El consentimiento informado es una de las cosas que salió a raíz de todo este punto. Y yo creo que es imprescindible que el paciente tenga la información. Sin información el paciente no puede tomar sus mejores decisiones. Y uno de los problemas que muchas veces sucede es que el paciente exige tener derecho al tratamiento de elección que él quiera, pero no maneja la información suficiente. Por tanto, creo que sin información suficiente uno no puede tomar las mejores decisiones. Entonces, creo que es importante que se supedite ese principio de autonomía hasta que uno alcanza por completo toda la información a su disposición. Una cuestión importante. A veces incluso el principio de autonomía puede confrontarse con el de no maleficencia. Y esto entonces hablamos de un dilema ético, porque hay veces que tú, por el hecho de no dañar al paciente, puedes decidir no informar desde el principio en un momento dado. Y esto, bueno, con la información que tenemos actualmente sabemos, por ejemplo, que la información genera expectativas negativas. Y es difícil, ¿no? Decir a un paciente, bueno, puede que tú empeores las próximas semanas porque tu cuadro clínico invita a pensar a que vaya a ocurrir esto. A lo mejor estamos generando el problema por adelantar que eso va a ocurrir, ¿no? Entonces, aquí se estarían contraviniendo 2 principios fundamentales de la bioética, ¿no? El de no maleficencia con el de autonomía. Es decir, las cosas absolutas son demasiado difíciles de zanjar. Es decir, no, pues esto es así para siempre y en todo. No funciona así. Hay que ir al caso, ¿no? Y en algunos casos, pues el principio de autonomía debe quedar supeditado a otras cosas que pueden ser más importantes, como que es que el paciente no empeore o no hacerle daño, ¿no? Y por otro lado, antes de ceder la palabra a Tomás, creo que también, a la luz de las ciencias del dolor, todo lo que hemos desarrollado en el siglo XXI en fisioterapia, porque hay que decir que esto es un campo que hemos desarrollado principalmente en fisioterapia y por el cual podemos estar bastante contentos, no solo en fisioterapia, pero lo hemos desarrollado en gran parte en fisioterapia. Sabemos que la información es muy potente y que se ha convertido en el consejo número 1. Asesoramiento, educación, información es lo más importante, tal vez lo mejor que podemos hacer por los pacientes, y tenemos que ser muy buenos en este área. Así que creo que el camino es mejorar nuestras habilidades comunicativas, mejorar nuestra manera de informar a los pacientes, y para ello de nuevo necesitamos más conocimiento nosotros. Conocer historia natural, conocer cómo se desarrollan las patologías sin nuestra intervención y contrastarlo con lo que somos capaces de ofrecer.
Bueno, pues yo pienso que sí, en parte de lo que dices es cierto, ¿no? Quizá la gente encuentra en las pseudoterapias esa actitud un poco de escucha y ese camino fácil de decir, no, mira, tú tranquilo, esto funciona así, va por aquí, vas a tomar estos pequeños comprimidos con azúcar y la vida va a ser más dulce a partir de ahora, ¿no? Es un poco el camino, el camino fácil. Yo pienso que cuando se llega a esa situación ha habido varios errores, no solo el hecho de que el paciente pues acabe recurriendo a una pseudoterapia. Lo primero es falta de información, eso está claro. Y falta de información en el primer eslabón, porque yo creo que cualquier persona ante un problema de salud, inicialmente por cordura, siempre acude pues a su médico de cabecera, de atención primaria, o pues, en este caso puede ir al fisioterapeuta que le ha recomendado su amigo, su amiga, y quizá ahí es donde si al principio no encuentra esta información correcta, veraz, bien planteada, para que pueda forjarse o tener una decisión, formarla en su cabeza y adoptar pues estas medidas terapéuticas que se le están proponiendo. Si lo primero que se encuentra es precisamente es poca información, es una cierta incluso a veces desidia, ¿no? En el tratamiento de algunas patologías encontramos en el dolor crónico que el paciente nos alcanza en muchos casos a los fisioterapeutas después de haber pasado por muchos estamentos sin recibir una información adecuada, polimedicado, sin ver además, creándose unas expectativas que luego no se cumplen, y entonces al final un poco en esa desesperación entran en una rutina muy catastrofista donde dicen, bueno, ya nada de lo convencional, vamos a decir, me va a poder ayudar, y acaban recurriendo también, eso suele ser yo creo un factor importante que empuja a los pacientes a recurrir muchas veces a las pseudoterapias, donde se encuentra todo lo contrario, ¿no? Una actitud pues mucho más receptiva y una solución, por disparatada que sea, para ese problema que a lo mejor en el escalón anterior no ha sido bien abordado, no ha sido bien enfocado. No quiere decir que no tenga solución o una posible solución bajo la luz de los profesionales sanitarios, sino que a lo mejor no se ha ofrecido la solución correcta o no se le ha dado la información para tomarla, y acaban abocados en esta búsqueda desesperada por una solución a estas pseudoterapias que de primeras pues son muy amigables con el paciente, hasta que bueno, pues se frustren las expectativas del paciente y entonces ya dejen de ser tan bonitas o tan atractivas, ¿no? Ahí puede volverse que el paciente salte hacia atrás o siga buscando pseudoterapias, ¿no? para resolver su problema. Pero evidentemente la falta de información creo que es clave en que alguien decida ponerse en manos de una pseudoterapia, y muchas veces también porque hay muchas pseudoterapias que tratan de venderse como algo realmente veraz, científico, con un soporte tal, que de lo que realmente carecen, es decir, no se han sometido a ese filtro de lo que conocemos como medicina basada en la evidencia, ¿no? Así que bueno, puede ser, yo creo que son varios factores. Nunca, cuando ocurre, yo siempre digo una frase así medio en serio, medio en broma, cuando ocurre un accidente nunca ocurre por una sola cosa. Entonces la falta de información está claro que es crucial, y también hay que asumir la parte que nos corresponde de que quizá si en ese primer nivel, por lo menos en un país como el nuestro, donde todo el mundo tiene acceso en la sanidad pública a un profesional sanitario, en ese primer nivel tuviera la información más adecuada posible, probablemente muchos no acabarían haciendo ese peregrinaje buscando una solución a su problema y acabarían en manos de aquellas pseudoterapias que no deseamos. Efectivamente, yo creo que aunque en muchas ocasiones se pueda acabar ahí porque no se haya hecho insisto, haciendo autocrítica, ¿no? Desde el punto de vista sanitario no se ha hecho un enfoque correcto de la patología, o no se le han planteado al paciente la situación, cómo está y qué opciones hay para su problema de forma correcta y con la información correcta. Partiendo de esta base, efectivamente eso es un engaño, es una falacia, no tengo nada que perder. Sí, porque realmente se puede haber hecho un primer abordaje, un primer diagnóstico del problema incorrecto, lo cual no quiere decir que no se pueda reiniciar el proceso. Como yo decía antes, todos los profesionales sanitarios tenemos siempre un margen de error que podemos reducir utilizando los mecanismos y las herramientas adecuadas, pero infalibles no somos nadie. Pero pensar que recurrir a una pseudoterapia está libre de riesgos, al revés, es decir, estás entrando en un campo totalmente pantanoso, ¿no? Y donde en muchas ocasiones, como mínimo, se tiene que perder el adoptar una terapia que fuera realmente efectiva en el caso de ese paciente, y segundo, que hay muchas terapias llamadas complementarias, no sé muy bien un poco, el término complementaria quizá es para evitar otro tipo de expresiones, ¿no? De terapias no validadas, o que
tienen un riesgo de iatrogenia bastante elevado en muchos casos. Ya no solo por dejación del tratamiento adecuado, sino porque además pueden causar nuevos problemas y tenemos constancia muchas veces, y no ser el único profesional que se ha encontrado en la consulta, casos en los que la situación de un paciente ha empeorado claramente después de acudir a una de estas pseudoterapias, es decir, con un factor iatrogénico importante. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con Tomás, solo que a mí me gusta hablar de terapias alternativas porque creo que es el término que mejor las retrata. Es decir, cuando las terapias alternativas se postulan como terapias complementarias es porque se les ha criticado por plantearse como tratamientos alternativos. Entonces, como han recibido mucha crítica frente a eso, no, ahora son complementarias. No, realmente son terapias que plantean soluciones distintas a problemas distintos, porque ni siquiera evalúan que el problema sea el mismo, ¿no? Entonces, cuando tú pones el foco en otro problema, pues ahora tienes dos problemas, el que ya tenías y el que te acaban de poner nuevo, ¿no? Entonces, aparte del problema ético evidente, que es que te traten con terapias que no tienen ninguna validez científica, es más, tratamientos que no tienen ninguna plausibilidad biológica, que no tienen ningún atisbo de que vayan a poder ser útiles más allá de las expectativas, las creencias que tú puedas generar en el paciente, la resolución espontánea, la historia natural, todo esto que sabemos que ayuda muchísimo en multitud de problemas musculoesqueléticos, de dolencias, ¿no? Que son al fin y al cabo es por lo que se recurre mundanamente para recibir atención sanitaria. Pero es que esto baña cualquier cosa, ¿no? Cuando hablamos del cáncer y el tratamiento del cáncer, aquí se ve muy claramente cómo esas terapias no son tan angelicales y tan inofensivas, sino que pueden ser muy perniciosas por el simple hecho de que si tú planteas un tratamiento distinto y un problema distinto al que en medicina se te está ofreciendo, tú puedes dejar de lado el tratamiento que realmente puede hacer que te salve la vida. Entonces estamos hablando de cosas muy serias. En cuestiones más mundanas, ¿no? Como que tengo una dolencia y me la ha quitado quien sea, bueno, pues puede parecer también poco relevante, pero en el fondo también es muy relevante. No te va a matar, no solamente te va a empobrecer, también va a conseguir que tú recurras de nuevo y cuando tengas a lo mejor otro problema mucho mayor sigas recurriendo a ese tipo de tratamientos. Por tanto, no son tan inofensivos y si además atendemos al tema de las creencias y cómo nosotros hemos desarrollado esa modificación de expectativas y de creencias maladaptativas en los pacientes, porque pensamos que es importante a largo plazo tener esto enfrente y tener que combatir contra ese tipo de creencias que están desarrollando otros profesionales que nos están haciendo la guerra, pues realmente esto es totalmente perjudicial para nosotros y para los pacientes, sin ninguna duda. Que el problema es que la ciencia avanza. Es decir, precisamente esta gente que plantea estos tratamientos son impertérritos, siempre son los mismos, no se modifican y además recurren a que son milenarias, ¿no? Porque por los siglos de los siglos van a seguir son estáticas. Entonces, aquello que es estático nunca va a ser mejor que lo que se modifica y avanza con el conocimiento. Eso es lo que es la ciencia. En ciencia tenemos un problema y es que lo que hoy estamos estudiando dentro de 50 años no va a valer la mitad de las cosas. Pero porque esto está vivo. Entonces, esto hace que nos perfeccionemos y que el conocimiento sea perfectible es mucho mejor a que sea algo estanco y estable y que siempre se plantee la misma solución con el mismo problema. Entonces creo que en ese sentido es difícil decir que la ciencia no lo sabe todo, no pretende saberlo todo. Los que pretenden saberlo todo son los que dicen que hay mejores métodos que el científico.